¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, Dani, ¿qué tal estás? Si quieres vamos a empezar con lo más básico, que sería qué es, antes incluso de qué es la inflación, qué es el dinero y para qué utilizamos el dinero en las economías. De acuerdo, el dinero es un instrumento de crédito que utilizamos como reserva de valor, unidad de medida y método de pago generalmente aceptado. Es decir, es un instrumento que nos permite identificar la valoración de un activo cuando estamos llevando a cabo una transacción y que hace más sencillo todo el proceso de comercio. Si yo quiero comprar algo, si te quiero comprar un coche a ti, en vez de intercambiarlo por toda una cantidad de bienes que entre los dos acordemos que tengan un valor similar al del coche, lo que nos sirve el dinero es para identificar ese valor con una promesa de pago que hace el emisor del dinero. En el mundo se genera el constructo de que ese dinero tiene que estar emitido por el Estado, pero eso no es correcto. Eso es simplemente una decisión política que no necesariamente tiene que ser un instrumento creado por el Estado. De hecho, en la historia del dinero hemos visto infinidad de ocasiones en las que ha habido instrumentos de crédito para llevar a cabo transacciones que han sido emitidos por el sector privado. Por lo tanto, el dinero es una manera de facilitar las transacciones y es una promesa de pago que refleja un valor. Ese valor es la capacidad de pago de esa promesa fluctúa dependiendo de la emisión de ese dinero y de la aceptación del mismo por parte de los ciudadanos. El dinero es lo más democrático que hay. No existe ningún Estado, ningún gobierno, ningún experto que pueda decidir cuál es la forma en la que nosotros vamos a valorar ese dinero como capacidad de repago y su utilización, sino que lo decide siempre la siguiente persona a la que ha llevado a cabo una transacción con esa unidad monetaria. Y esa unidad monetaria puede ser emitida por el Estado, puede no ser emitida por el Estado y desde luego puede cambiar, ¿no? Y puede perder todo su valor. ¿Y por qué pierde todo su valor en alguna ocasión? Porque se pierde la credibilidad crediticia del emisor. Sí, en la historia monetaria hay varias teorías monetarias, hay muchas teorías monetarias que intentan de alguna manera explicarnos tanto qué es el dinero como el origen del dinero. Y parece que desde al menos el siglo XVIII están peleados, hay una pelea muy fuerte entre dos grandes ramas, ¿no? Dentro de la teoría monetaria, que sería, el siglo XVIII se llamaban los metalistas y los nominalistas. Entre aquellos que estaban diciendo el dinero tiene que ser algo duro, ¿no? Algo que toque, quiero algo tangible, en concreto pues metales preciosos, ¿no? Y los que decían que el dinero solamente es un signo. El dinero es una forma de es una unidad abstracta, no es algo concreto, simplemente es algo que está en el aire, que etéreo, ¿no? Si lo quieres ver así. Y todos estos han ido evolucionando a estas dos grandes teorías, ¿no? Han ido evolucionando a otras, teoría evolutiva del dinero, por ejemplo, ya más en el siglo XIX y casi XX, teoría de la liquidez, también muy moderna, y luego también tenemos pues toda la parte de la MMT, ¿verdad? Y los neochartalistas a finales del siglo XIX y MMT hoy, que es teoría monetaria moderna. Entonces todos estos están muy peleados, han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Y lo que nos están diciendo casi que es un poco lo que nos estaba resumiendo tú ahora, Dani, que es, tenemos por un lado la gente que dice el mercado es la base del dinero, y otra gente que dice el dinero no lo podemos separar, no lo podemos quitar de la parte de la autoridad. Hay una autoridad que está diciendo, el dinero es una criatura de la ley, dirían los neochartalistas, ¿verdad? El dinero simple y llanamente es una forma que tiene el Estado de emitir un activo que tiene la capacidad de descargar deudas contra el propio Estado. Entonces, un poco, ¿con qué te casarías tú más? ¿Con cuál de estas dos visiones te casarías más? ¿El dinero es algo emitido por un ente privado? ¿O ni siquiera emitido, sino es algo duro, como dirían los metalistas? ¿O es un crédito, pero es un crédito privado? ¿O su origen y su base está en el Estado?
Yo diría lo primero es que el dinero no tiene su base en el Estado. O sea, empezaría por donde está la teoría más incorrecta, ¿no? Que es la idea de que el dinero solo existe como una unidad emitida por el Estado, algo como tú dices, que algo, un constructo legal y que simplemente se convierte en dinero porque el Estado acepte esa unidad monetaria como método para pagar impuestos, ¿no? Yo creo que eso es una falacia absoluta y la más relevante es que hay infinidad ya, pero decenas de monedas fiduciarias que ni son reserva de valor, ni son unidad de medida, ni son método de pago generalmente aceptado, ¿no? Entonces, esta es la más incorrecta de todas las teorías. La más cercana es la metalista, el que dice, ¿por qué? Porque es la que más intenta asimilar reserva de valor con algo que acepte todo el mundo, emita quien emita la moneda, ¿de acuerdo? Que es literalmente el corsé que genera valorarlo en un metal precioso, ¿no? El oro. ¿Y por qué el oro? Porque es algo que podremos debatir todo lo que queramos, pero durante la historia, cuando ha habido un conflicto, cuando ha habido un problema, cuando ha habido cualquier cosa, cuando un imperio ha caído, el oro siempre ha sido un activo que nos permitía comprar bienes y servicios e intercambiar. Es decir, la famosa frase de JP Morgan, el oro es dinero, todo lo demás es crédito, ¿no? Pero si lo pensamos, el oro sería lo más, esa teoría sería la más adecuada, pero no es necesariamente la más realista, en el sentido de que en un mundo en el que el mercado y las transacciones son muchísimo más complejas, el dinero en realidad sería la manifestación de la capacidad de crédito de una economía, sea cual sea un Estado, pues si lo queremos ver desde un punto de vista estatista, o de una empresa que, digamos, pues emita su propia moneda, ¿no? Y permita que se compren sus bienes y servicios con esa unidad. Es decir, es un activo crediticio. Y el valor de ese activo crediticio, en el caso de la parte, si está ligado al precio del oro o al valor del oro, a la cantidad de oro, en realidad lo único que te está diciendo el ligar la emisión de una moneda o de una unidad de crédito a la cantidad de oro, lo que está haciendo es limitar la capacidad del emisor de superar su capacidad crediticia y su solvencia, destruyendo el poder adquisitivo de la nota que emite. Eso es al final lo que es. En realidad es exactamente igual que un bono, ¿no? Entonces, el dinero como lo conocemos ahora es efectivamente crédito. Y cuando entendemos qué es crédito, entendemos que el que lo emite corre el riesgo de perder su credibilidad crediticia, no vía un impago como ocurre en el mundo de las finanzas con un bono, sino vía un impago implícito que es la inflación. La inflación en realidad es la manifestación de la pérdida de la credibilidad crediticia del emisor de la moneda, ¿no? Entonces yo creo que ahí el debate es de qué es dinero y qué es moneda. Moneda es una emisión de crédito a corto o largo plazo, da igual, que tiene la capacidad de ser reserva de valor, unidad de medida y método de pago generalmente aceptado. Y dinero sería lo que hace que una moneda esté más cerca de tener la máxima credibilidad crediticia. Por eso lo más lógico de todas esas diferentes teorías es la que está más cerca de asignar constantemente ese valor sin que lo destruyas voluntaria o involuntariamente vía la emisión de muchas más unidades de crédito de las que demanda y de las que demanda el sector privado y de las que desde luego dan la credibilidad crediticia del emisor. Sí, me estaban comentando por ahí que teníamos un poco de eco, pero parece que se acaba de arreglar y que se te escuchaba abajo y creo que lo he arreglado, ojalá lo haya arreglado, que nos comenten en los comentarios si va un poquito mejor o no. Bueno, por seguir con el contenido, Dani, entonces me estás diciendo,
que en el patrón oro, ¿no? Que es algo que típicamente nos gusta mucho a los que somos liberales clásicos, ¿no? Vinculamos la capacidad de crédito, ¿no? del dinero, como comentabas, a una especie de subyacente, si lo quieres ver así, ¿no? Es algo que en general a agentes de finanzas os gusta mucho hablar de esto, ¿no? O sea, ¿tengo o no tengo capacidad de repagar el crédito? Es clave para la teoría para la teoría monetaria, si es que el dinero se define tal y como tú has comentado, como crédito. Entonces, desde ese punto de vista, el oro, el bien, los economistas nos gusta hablar de bienes presentes, ¿verdad? Un bien presente que pueda poner límites al crédito, actuaría como un ancla, ¿no? Ahora que está también de moda en el siglo XX hablar de anclas monetarias. El oro era un ancla monetaria muy potente, ¿no? Era un ancla monetaria en el que cuando te separabas demasiado de la capacidad crediticia del país, se entendía que la gente no es tonta, que la gente lo entiende y que empieza a haber una divergencia entre eso que tú has llamado dinero y moneda. Empieza a haber una divergencia entre el dinero crédito y el dinero base, que sería el oro. Entonces, eso es lo que usualmente los economistas llamamos también, o bueno, en finanzas también, el precio par. ¿No? Se te rompe el precio par y cuando se rompe el precio par, la gente que tiene derecho a ir a por su dinero base, que sería el oro, automáticamente va y cuando va, disciplina, puede ser la gente, por cierto, puede ser otros países, puede ser por temas internos de credibilidad interna o de credibilidad externa, puede ser simplemente gente situada, gente que pide el oro en Londres, pero es un tipo que está en Berlín, y esto lo puede hacer perfectamente con mecanismos más o menos complejos de compensación de crédito, pero se puede hacer. Por lo tanto, cuando te pasas un poquito tirando crédito monetario, el mercado te disciplina desde ya. Y como te disciplina desde ya, usualmente tanto bancos centrales como bancos privados se restringen, ¿verdad? Se restringen un poquito su capacidad de emitir dinero. Ahora me dicen que el eco lo tengo yo. Bueno, a ver si lo consigo ahora. Te hago una pregunta rápido y así ahora lo consigo arreglar. Entonces, al final, todo el jaleo de poner un ancla monetaria es una ancla monetaria externa, ¿no? Es una ancla monetaria que no dependa del propio Banco Central. Porque ahora tenemos anclas monetarias, la llamamos anclas monetarias, pero esa ancla monetaria es un poco mudable conforme muda la política. ¿Cómo ha cambiado la política monetaria del siglo XIX y principios del XX con este ancla monetaria dura versus la que tenemos hoy, este ancla monetaria blanda? El ancla monetaria dura tiene la ventaja de que cuando el emisor de la moneda desplaza su emisión muy por encima de su capacidad crediticia, le devuelve rápidamente a la realidad y por lo tanto la capacidad de que se vayan a generar lo que se llama una crisis financiera, una crisis económica, un ciclo económico de retroceso es menor, pero no lo evita. Esto es importante entenderlo. Es decir, cuando no teníamos el ancla monetaria cuando teníamos el ancla monetaria del patrón oro, las crisis económicas se daban, eran menos frecuentes, pero eran mucho más largas. ¿Por qué? Porque para devolver a la realidad, al emisor de la moneda, a lo que es el patrón oro, tenía que atesorar nuevo oro para conseguir reducir ese diferencial, y eso lleva mucho más tiempo. Al final, una crisis financiera, o una crisis, como nosotros la conocemos, no deja de ser, si lo piensas entendiendo que el dinero es crédito, es un default. Es el equivalente a la destrucción abrupta del activo. Si miramos el activo y el pasivo, el activo es, bueno, pues todo lo que son los préstamos, inversiones, caja, etcétera, de la economía, con la pérdida del poder adquisitivo de la moneda que se emite. Entonces, cuando tienes el ancla del patrón oro o un equivalente al patrón oro, lo que hace es evitar el incentivo perverso del emisor de transferir los desequilibrios fiscales, si es un Estado, a los que utilizan la moneda, es decir, el default implícito que supone la inflación y la pérdida del poder adquisitivo. ¿Qué es lo que ocurre? La capacidad de emitir mucha más moneda de lo que se demanda
puede generar ciclos económicos de expansión agresiva y luego contracción agresiva, y lo que genera en esos periodos es literalmente la destrucción del activo de una manera más corta o más abrupta, nada más, ¿no? Entonces, si nosotros miramos lo que es el dinero, el patrón oro no elimina la capacidad de un Estado de destruir la economía. Lo que sí hace es limitar la capacidad del Estado de utilizar el incentivo perverso de convertir sus desequilibrios fiscales en un empobrecimiento paulatino de los ciudadanos vía la inflación. Pues a mí esto me parece súper interesante. Te he desactivado el micrófono a ver si consigo así, y ahora te lo doy otra vez, a ver si consigo así quitar el eco. Entonces, fíjate que hay algo aquí hiper interesante con lo que estás comentando, y creo que en general la gente de finanzas lo entendéis mucho mejor que los economistas. Lo que termino viendo aquí es que hay una teoría financiera un poco general que nos está diciendo, mira, tienes una serie de activos aquí, tienes una serie de pasivos aquí, y cualquier agente privado, el que sea, tiene que, de alguna manera, pues vincular el valor de esos activos al valor de esos pasivos, y esos pasivos son algo externo a él mismo, ya sea la moneda incluso emitida por el propio Estado, o ya sea moneda definida, bueno, que también lo definiría el Estado quizá, pero moneda definida como una cantidad de oro o lo que sea. Simplemente es un pasivo que no eliges tú mismo cómo pagarlo y en qué pagarlo. Por lo tanto, hay una posibilidad de default, pero de default, claro, es decir, de no te puedo pagar. Simplemente. O sea, ya está. Entonces, si el valor de mis activos, sobre todo por flujos de caja a corto plazo, pero a largo plazo es puramente ya valor, si el valor de mis activos no cubre el valor de mis pasivos, se va a ver el patrimonio propio, se va a ver mermado. Y si se merma lo suficiente el patrimonio propio, me puedo quedar sin patrimonio propio y algunos de los pasivos pueden irse al garete. Es decir, pues, no, una mala forma de hablar esta, pero simplemente no los puedo pagar, y entonces hablamos de default. Luego ya hablamos de cómo hacemos el default. Ya hablamos de si me reúno con los acreedores, de si los acreedores me van a dar más tiempo, pero lo que sea, pero ya es un evento de crédito. Y así se consideran finanzas en general que no tienen que ver con finanzas monetarias, ¿no? Ese sería el punto. Ahora, ¿cuál es la clave y creo la miga de donde está el tema de la moneda? En la moneda, con una ancla monetaria suave, como estamos definiendo aquí un poco de andar por casa, pero con este ancla monetaria suave, la autoridad monetaria tiene capacidad o alguna capacidad de ir moviendo qué puedo pagar y cómo puedo pagar. Y eso sería la inflación. En el momento que la inflación se va yendo para arriba, estoy diciendo que el valor de los pasivos, lo que voy a tener que entregar, vale menos. Y si vale menos, tiene sentido hablar, como estás comentando tú ahora, de un default implícito, no es explícito. Es lo típico que hablan siempre en Estados Unidos. Nosotros emitimos nuestra propia moneda. No podemos quebrar. Y es verdad, de forma nominal no puedes quebrar. Pero de forma real lo que estás haciendo es pagar con menos recursos, ¿no? Cuando hablamos de los economistas de formas reales, hablamos de recursos reales en la economía, ¿no? Quitando la inflación. Si quitas la inflación y tienes una... O sea, si quitas ese efecto de inflación, si estás pagando menos de lo que te comprometiste, y si estás pagando menos de lo que te comprometiste, es lo que llamaríamos un default implícito. Por eso tiene todo el sentido del mundo, creo, o no sé si es lo que tú tenías en mente y lo que tú me estabas contando, hablar de la inflación como una especie de default implícito, porque el dinero, la moneda en este caso, sería un activo que está impagando parcialmente aquello que se comprometió a entregar en el pasado. ¿Tiene esto sentido así? El dinero es un activo que es un contrato por el cual el emisor se compromete a pagar un valor. Pero el valor que se compromete a pagar lo puede diluir vía la emisión de mucho más dinero del que demanda el sector privado. Y es importante decir el sector privado por lo que vamos a decir ahora mismo. Entonces, cuando el emisor empieza a repagar esos bienes y servicios con una nota, con una promissory note que tiene un valor cada vez menor, es exactamente igual que cuando una empresa está emitiendo un bono y no puede repagar el bono, tiene que refinanciarlo y lo refinancia a un tipo de interés mucho mayor, es decir, a un precio mucho menor, es decir, la inflación es el reflejo de la
pérdida de la capacidad crediticia del emisor y, por supuesto, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. En realidad, lo que está haciendo es, claro, te dice la teoría moderna monetaria, te dice lo siguiente, te dice, vamos a ver, Daniel, no tienes ni idea, porque el Estado puede emitir toda la moneda que quiera y el Estado no tiene ningún tipo de límite fiscal, solamente tiene un límite que es el de la inflación, ¿de acuerdo? Claro, lo que no quieren entender, no, lo que te niegan es que la inflación es un límite fiscal, ¿de acuerdo? La inflación es la manifestación de la falta de credibilidad crediticia y de solvencia crediticia del emisor. Por lo tanto, no es que el Estado pueda emitir todo el dinero que desee y que eso no tenga ningún efecto fiscal. Es que, como te decía, la inflación y la pérdida del poder adquisitivo tienen el efecto de un default, un impago implícito. ¿Y por qué es mucho más grave el impago implícito del emisor de la moneda que el impago de una empresa privada? Porque el impago de una empresa privada tiene un impacto sobre el activo de la banca que se ajusta inmediatamente con el pasivo vía reservas o vía valoración de las acciones o vía beneficios. Vale. ¿Qué es lo que ocurre cuando hace impago el emisor de lo que es el activo de menor riesgo por ley, ¿no? Que es la moneda? Que entonces lo que está haciendo literalmente es un enorme destrozo en todos los activos de la economía privada. ¿Por qué? Porque, claro, en el momento en el que el activo de menor riesgo, la moneda que emite el Estado, hace ese impago implícito vía la inflación, la teoría moderna monetaria que te dice, no, hombre, no, entonces se aumentan los impuestos, se retira esa cantidad de dinero y se controla la inflación. Fíjate qué interesante. Es decir, tú aumentas el peso del gobierno en el camino de entrada vía aumento masivo de la cantidad de dinero y luego aumentas también el peso del gobierno en el camino de salida vía impuestos al sector productivo. Es decir, es una transferencia, es diluir la riqueza que crea el sector productivo, es nacionalizar, es expropiar la riqueza que genera el sector productivo en el camino de ida vía un método de pago que tiene cada vez menor capacidad de poder adquisitivo y de reserva de valor, y después, como se ha disparado la inflación y cada vez tiene menor capacidad, la decisión es retirar cantidad de dinero poniéndole impuestos a el mismo sector productivo que había tenido que aceptar esa moneda obligatoriamente por cuestión legal. Si lo piensas desde el punto de vista de la economía activo y pasivo, lo gravísimo que tiene el monopolio de la creación de dinero en el Estado es que siempre tiene el incentivo de destruir el poder adquisitivo de los ciudadanos vía en los salarios, en los activos, etcétera, en los dos caminos, en el camino de entrada, la expansión monetaria, y en el camino de salida, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros cualquier transacción monetaria que nosotros hagamos puede incluir puede generar creación de dinero, ¿no? Yo, por ejemplo, te presto a ti un dinero para que hagas una inversión. Ese dinero que yo te presto te puedo prestar y tú haces esa inversión 1 a 1, o yo te puedo prestar tomando más crédito, ¿de acuerdo? Y entonces cuando me devuelvas el préstamo, yo devuelvo mi préstamo y también genero la rentabilidad que me ha dado tu préstamo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la diferencia con el Estado? Que el Estado, si hace ese efecto y, por ejemplo, tú hubiera un impago y se perdiese ese crédito, en el caso del Estado es directamente una destrucción del poder adquisitivo de los salarios, de los ahorros en depósito y del poder adquisitivo de la moneda de todo el mundo. Es decir, cuando el Estado hace default implícito, lo hace sobre todos los ciudadanos a los que impone su moneda. Cuando un banco
tiene una crisis, o dos bancos o los que sean, tienen una crisis financiera, puede afectar a sus accionistas, puede afectar a sus bonistas, pero no destruye toda la economía a la vez. Creo que ha habido un problema con Dani, no sé si lo estáis viendo todos los que nos estáis escuchando, pero si os parece, continúo con el análisis. Es decir, la limitación vía reserva de la capacidad de un emisor de emitir moneda es un factor importante, pero es mucho más importante que se limite al Estado, porque el Estado tiene la capacidad de limitar y obligar a los ciudadanos vía la ley y vía la represión. Es decir, el Estado tiene la capacidad de forzar a los ciudadanos, a las empresas y a las entidades financieras a utilizar su nota de crédito como el activo de menor riesgo. Al hacer eso, en el momento en el que el Estado excede su capacidad crediticia y destruye el poder adquisitivo de la moneda, el Estado está a la vez destruyendo el proceso de generación de riqueza de todo el sector, tanto privado como público. Es decir, el Estado traspasa los límites de su credibilidad crediticia y lo inyecta su impago en todos los ciudadanos que están obligados por ley a utilizar su moneda. Creo que, no sé si seguimos, parece que hay un problema. Creo que tenemos un problema con la electricidad en casa de Dani. Entonces, vamos a seguir comentando esto. ¿Por qué, por lo tanto, la teoría moderna monetaria es tan equivocada? Porque mira la generación y la creación de dinero en el sentido contrario. Es decir, no es que la creación de dinero venga de la decisión libre entre entidades que llegan a un acuerdo contractual para financiar, sino que viene de la imposición del Estado de sus desequilibrios sobre el sector productivo. Creo que está aquí Dani. Yo te veo. Sí, estoy. Me he tenido que conectar. Problemas de vivir a veces en un país donde... Tengo mala conexión. Problemas de vivir en un país donde la electricidad no es tan estable como debiera. Sí. Se me ha ido la conexión. Bueno, yo estaba dando un poco el rollo, Perdón. mientras tanto, por si estaba en vivo, o sea que probablemente los que nos están viendo me han escuchado un poquito más, pero bueno, seguimos, adelante. Seguimos. Solo pedirte perdón, Daniel, pero bueno, al final básicamente se ha ido la luz, o sea, no es otra. Algún día vamos a hacer un directo, porque tú sabes mucho de temas también de energía y electricidad, algún día tenemos que hacer un directo de cuáles son los problemas, los costes de no tener un suministro de luz lo más estable, pues bueno. Seguimos con el tema monetario. Hay un tema que me estaba realmente apasionando de lo que estabas diciendo, ya te tenía preparada la pregunta y se me ha ido la posibilidad de hacértela o de hacerla con... Pero vamos a hacerla ahora. Entonces, fíjate, tenemos algo súper interesante y que es algo que yo quería conectar a un tema puramente histórico, que es el tema de si hago una especie de cuando hay sobrecrédito o mal crédito en la economía, mal crédito monetario sobre todo, ¿cómo lo limpio? ¿Cómo limpio el crédito o el mal crédito monetario de la economía? Hasta casi los años 30, y a mí me gusta poner el momento donde Roosevelt dice ya va a hacer salvar a todos los bancos, ¿no? Hace una expropiación de oro y un montón de cosas más, un montón de barbaridades más, pero llega un momento donde Roosevelt está un poco cansado de que los bancos estén quebrando y dice aquí no va a quebrar ni un banco más y vamos a crear un seguro de garantía de depósitos y vamos a crear un montón de leyes nuevas y vamos a poner al Estado detrás a que aquí no quiebre ni Dios. ¿Y para qué no quieres que no quiebre ni Dios? Solamente para una cosa, y es de alguna manera lo que vas a conseguir o lo que vas a generar es que nadie pierda ni un solo dólar. En un patrón oro, aunque ya era un patrón oro imperfecto de los años 30, pero en un patrón oro, ¿cómo se limpian los excesos crediticios? Si el banco tuyo ha dado mucho y mal crédito, tus depositantes lo van a pasar mal. Si el banco mío no ha dado mucho ni mal crédito, mis depositantes pues no van a tener ningún problema. Y así es como todavía a veces pasa. Esto es, por ejemplo, pasó en Chipre en 2013. En Chipre en 2013, los que tenían el dinero en un buen banco no perdieron nada, los que tenían un dinero en un mal banco lo perdieron, básicamente recuperaron 2-3 céntimos.
por dólar o por euro invertido, por euro en depósitos. ¿Qué pasa o qué pasa sobre todo a partir de los años 30? Que se hace una especie de socialización general de las pérdidas. Uno puede entender la inflación de esta manera, como una socialización general de unas pérdidas que deberían ser puramente privadas y deberías de tener una especie de responsabilidad financiera y bancaria de aquellos que han dado malos créditos, comerse las pérdidas ellos. ¿Qué termina ocurriendo ahora? Que lo que tenemos es una especie de igualación para todos, por lo tanto tenemos un incentivo muy grande a tomar riesgo. Tomar riesgos en el mercado, tomar riesgos en el crédito, porque si me va bien, gano mucho dinero, y si me va mal, lo que termino haciendo es socializar las potenciales pérdidas que yo podría tener aquí en forma de inflación a todo el mundo. ¿Estarías más o menos de acuerdo con esta forma de ver esta socialización de las pérdidas derivadas de la política monetaria de salvar a todos los bancos? Vamos a ver, yo creo que tenemos que entender que el progreso económico como lo conocemos es precisamente el proceso de creación de crédito y dentro del proceso de creación de crédito hay un proceso en el que hay una serie de inversiones que fallan y se genera destrucción creativa, y hay una serie de inversiones que tienen éxito y que generan mayor rentabilidad, y por lo tanto así es como se va dando mayor nivel de capacidad de creación de riqueza en la economía. Claro, cuando decimos socialización de pérdidas suena muy mal, pero ¿y si decimos socialización de crédito? ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en una economía como la que decías tú, con un patrón oro en el que quiebra un banco, ¿no? Vale, pues lo que pasa inmediatamente es que efectivamente desaparecen los depósitos, el banco desaparece, ha hecho una mala inversión, y entonces, ¿qué pasa con el resto de los bancos? El resto de los bancos, entonces, lo que hacen es dos cosas. Número uno, restringen muchísimo más el crédito, aunque no hayan sufrido esa mala inversión, ¿de acuerdo? Y número dos, y también es muy importante, es que el coste de la financiación se dispara. Es decir, cuando nosotros miramos el mundo como activo y pasivo, el mundo financiero como activo y pasivo, decimos, oiga, que es que por aquí me está saliendo un problema de que hay una mutualización de cierta parte del riesgo. Y dices, ya, de acuerdo. Y por otro lado, hay una democratización del acceso al crédito. Es decir, sería imposible en un sistema en el que hubiese cero capacidad de mutualización de riesgo, sería imposible darle una hipoteca a una familia para comprarse una casa. ¿Por qué? Porque la única manera en la que le podrías dar un préstamo a una familia para comprarse una casa es si tuviera bienes suficientes ya de por sí, ¿no? Para financiar ese préstamo, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente, se mutualiza parte del riesgo y se mutualiza el acceso, se democratiza, se facilita el acceso a crédito. La idea de que el acceso a crédito va a generar sí o sí malas inversiones o malos préstamos simplemente por la creación de dinero tiene poco sentido si tú tienes bancos privados que son dependientes tanto de la valoración de sus accionistas como de la valoración de sus bonistas, ¿de acuerdo? Donde se genera el problema. ¿Por qué? Porque tú dices, vale, este banco está prestando fatal, caería inmediatamente su acción analizando sus ratios de solvencia y de liquidez, y además los bonistas no le querrían prestar, y la mayoría de los que le prestan a los bancos son los propios bancos. ¿De acuerdo? Bien. El incentivo que tiene un banco de prestar mal es cero. ¿Vale? Un banco privado con accionistas, etcétera. ¿Cómo puede tener un banco incentivo para prestar mal? Solamente si tiene una garantía estatal que le dice que la calidad crediticia de lo que está prestando es mucho mayor al riesgo que está tomando. Por ejemplo, todo el mundo dice, oye, no, ¿qué dice Daniel? Si estaban prestando para hipotecas que nadie se podía pagar y fíjate la que se montó.
¿Y por qué le prestaban a hipotecas que nadie se podía pagar? Y mira la que se montó, porque tenía el sello del Estado, porque estaban originadas por entidades estatales con calidad crediticia del Estado. Es decir, las crisis financieras solamente se generan por el diferencial en el activo tan brutal que se genera cuando estás disfrazando la solvencia y la credibilidad crediticia del Estado con un precio y una valoración completamente desajustada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tuvieses ese escenario de bancos que tienen que cumplir dos factores para que pase lo que tú decías, que son tontos y malos, las dos cosas. Tú puedes ser malo, pero no tonto, o tonto, pero no malo. Pues tienen que ser tontos y malos a la vez, ¿vale? Porque quieren que sus acciones caigan y quieren que sus bonistas no les presten. Pero vale, la única manera en la que eso puede generar una crisis financiera es si la otra parte del activo, que es la inversión en bonos del Estado, la inversión en prestar a entidades públicas para infraestructuras, etcétera, 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 se desploma mucho más y a la vez que la valoración de esos malos préstamos que tú has hecho. Es decir, la banca, cuando salió la crisis subprime, tú mirabas el balance y decías, oiga, pero si esto es un 8% del balance de la banca, ¿no? ¿Cómo puede el 8% del balance de la banca generar una crisis mundial y además en sitios donde ni siquiera tienen esa exposición? Porque el problema no es esta parte del activo, el problema es esta parte del activo que son los en la que inmediatamente se desploma la credibilidad crediticia del emisor de la moneda del activo de menor riesgo, que es el bono soberano. Es decir, el balance de un banco privado, mucha gente se cree que está descuadrado, los balances cuadran todos los días. El balance está cuadrado siempre, activos y pasivos, ¿no? Pero lo que hace que el activo se desplome a más velocidad y por lo tanto la cantidad de reservas que tienes, la cantidad de acciones emitidas que tienes se desplomen y la capacidad de emitir deuda sea muchísimo menor, es el hecho de que los activos que tienes de menor riesgo, bonos del Estado, inversiones y préstamos al Estado, desaparecen o pierden masivamente el valor. Es decir, Silicon Valley Bank no quiebra por prestarle a las empresas tecnológicas. Silicon Valley Bank quiebra por el descalce de plazos que tiene en el activo con el activo de menor riesgo, que es el bono a 30 años del Estado, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que entendemos eso, lo más peligroso que puede haber es pensar que el problema de las crisis financieras viene de la atomización del sector financiero a nivel bancos privados. ¿De acuerdo? No, mi querido amigo, porque imagínate que a esos bancos privados les prohíbes completamente tener un diferencial entre activos y pasivos con respecto a sus depósitos. ¿Dónde se generaría la creación de dinero de primer recurso? En el Estado. Y es verdad que un banco puede ser malo y tonto y prestar mal. Es verdad que puede hacerlo, pero la probabilidad es muchísimo menor en un sistema financiero en el que la creación de dinero es privada que si tienes el monopolio de la creación de dinero en el Estado y es el generador de liquidez y de préstamos de primer recurso, porque entonces la probabilidad de prestar mal y de hacer mal es del 100%. Esa es la diferencia. Hay un tema también aquí muy interesante, es si ya esa creación de dinero privada que hacen los bancos privados actuales es completamente o se da en un ambiente institucional de completa libertad de actuación o no. Y ahí es donde aparecen quizá pues todas las nuevas reglas, ¿no?, que tenemos, basileas y cosas de estas, o incluso no tienen por qué ser ni siquiera basileas, que son internacionales, las propias legislaciones bancarias, muchas veces para decirte, bueno, para que no tengas demasiado incentivo a dar malos préstamos,
te voy a obligar que una parte del activo, ya luego vemos qué parte del activo puede ser o no puede no ser, o te voy a obligar que si haces tanto en el lado a vincular algunas partidas del pasivo, en concreto los depósitos, a otras del activo, tengan que ser en deuda pública o en algo similar a la deuda pública, deuda de entidades del Estado, ¿no? Tú estabas comentando algunas de ellas, las que dan garantías y cosas de estas, como pueden ser Fannie Mae, Freddie Mac y cosas de estas. Entonces, de alguna manera te están diciendo ahora las leyes o las prácticas bancarias están obligando o están, no sé si necesariamente la palabra es obligar, pero desde luego empujando, redirigiendo una gran parte del crédito al crédito público, al crédito del Estado. Claro. Entonces, claro, eso al final lo que estás convirtiendo, corrígeme si me equivoco, lo que estás convirtiendo es a todo el sector bancario privado en una especie de canalizador de la deuda pública, de una especie de, y además de demandante cautivo de esa deuda pública. Es como, no sé si me puedo salir de esto, no sé si queda tan claro que me pueda salir de todo esto. A lo mejor el sector financiero no bancario lo tiene más fácil, pero el bancario puramente dicho, si emites depósitos estás hecho polvo. O sea, no creo que tengas mucha opción a salirte, al menos a vincular alguna parte de esos depósitos a una parte de esos activos. Entonces, claro, luego te pasa un poco lo que tú estabas comentando. Cumplo a rajatabla toda la legislación bancaria y resulta que de repente pues tengo bonos a 30 años muy seguros, muy seguros, bonos emitidos por el gobierno de Estados Unidos. Tengo depósitos no cubiertos por el seguro de garantía de depósitos porque se me va por encima de los $100.000 gran parte de mis depositantes. ¿Y ahora qué pasa? ¿No? Y claro, lo que pasa es que los pasivos, cuando suben los tipos de interés, que es lo que ha pasado, para intentar controlar un poquito la inflación, ahora quizá podemos hablar de eso. Por el lado del pasivo no te pega mucho el valor porque están emitidos, los depósitos están emitidos a un día, lo puedes argumentar que están emitidos a un día, por tanto el valor presente no se te mueve nada, y el activo en valor presente emitidos a 30 años, a 10 o a 15 o lo que sea, vete tú a saber exactamente el maturity que tenían ahí o la duración concreta que tenían en el activo, pero se te va al suelo el día siguiente. Y de repente un banco perfecta, aunque cumple todas las reglas, todo lo que te están diciendo desde la regulación bancaria, que emiten los mejores bonos posibles, supuestamente mejores bonos posibles, que es el crédito del Estado, ¡boom!, se te va el precio a la mitad y está el banco quebrado en media hora. Claro. Entonces, al final tenemos unos bancos hiperregulados que no pueden dar un buen crédito privado, que el crédito público, ocurre esto que también llamamos los economistas, ¿no?, de efecto crowding out, le tira el efecto expulsión en español, le quita el crédito privado, das un crédito público, el crédito público que a largo plazo funciona mucho peor, la economía se estanca, las finanzas se rompen, hay inflación, o sea, al final tenemos un jaleo brutal. Y aquí le echamos todas las culpas a los bancos privados. Porque claro, se le echa la culpa al banco privado, igual que, piénsalo, igual que le echamos, que los ciudadanos le echan la culpa de la inflación a la manifestación de la inflación, que es que va al supermercado y ve los precios más altos, no al que emite la moneda, que hace que eso, el mismo bien se pague se necesite pagar con muchas más monedas. Nosotros le echamos la culpa de las crisis a la última manifestación, es decir, le echamos la culpa al camarero, le echamos la culpa al banco, ¿verdad? Claro, pero lo que no estamos entendiendo es que entonces decimos, queremos más regulación, ¿no? ¿Vale? Y entonces te dicen, muy bien, allá va, regulación, prestarle al Estado no requiere capital. Ya empezamos mal. Si lo que tú dices, si lo que tú estás diciendo es que no quieres que los bancos tomen mucho más riesgo y tú le dices a los bancos que prestarle al Estado e invertir en activos garantizados por el Estado no requiere capital o requiere muy poco capital, la forma de desplazamiento de crédito, es decir, de menor crédito y más caro al sector privado, viene precisamente de que el banco va a tener que compensar o prestándote menos o prestándote más caro a ti, ¿de acuerdo? Vale, entonces dices, no, pero nosotros lo vamos a regular todo, porque vamos a obligar a que tengan un porcentaje máximo de depósitos, incluso el 100%, desligados del resto del balance y, por lo tanto, garantizados. Ok, ¿cómo? Soy el banco y cojo mis depósitos y los pongo en una cuenta separada, ¿de acuerdo? Y ¿cómo se pone ese dinero? Eso no está como la fortaleza del tío Gilito en una caja. ¿Cómo se garantizan los depósitos en una cuenta aparte? ¿Qué hay en eso es el pasivo. ¿Qué hay en el activo?
bonos del Estado. O sea, lo que a veces no nos damos cuenta es que cuando, por ejemplo, escucho esta exigencia de que la banca no tenga, ¿no?, reserva fraccionaria. Bueno, lo puedo entender, ¿no? Lo puedo entender, pero claro, lo tienes que entender desde el punto de vista de que cuando Mises hablaba de eso, el Estado no emitía más moneda de la que se demandaba en la economía. Es decir, el Estado no tenía gigantescos déficits. De hecho, el Estado en muchos casos lo que tenía era incluso superávits, ¿no? Muy importante entender, por lo tanto, que es antes de poner cualquier tipo de limitación, la única manera en la que tú puedes poner limitación a la mala concesión de crédito es si le pones la limitación fiscal a los estados de crear dinero artificialmente, ¿vale? Que si tú mañana, fíjate en Venezuela, ¿no? En Venezuela dice, no, le han aumentado el coeficiente de caja a los bancos al 60%. ¿Y qué ha pasado con la moneda? Se destruye igualmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no te estás dando cuenta que la creación artificial de dinero que genera esa mala inversión, que genera ese mal préstamo, que genera esa destrucción del poder adquisitivo de dinero, donde empieza es en el Estado. Y que efectivamente en un sistema de reserva fraccionaria o de creación de dinero, como lo queramos llamar, tú puedes tomar dos decisiones. Una, que no haya ningún tipo de capacidad de creación de dinero, que es el patrón oro, ¿de acuerdo? Patrón oro o la limitación absoluta por ese lado. Vale, muy bien. Y entonces tienes que entender que cuando venga una crisis, esa crisis va a ser muchísimo más prolongada y muchísimo más abrupta. No pasa nada. Oye, y que el acceso a crédito no se democratiza, sino que se restringe solamente a los que tienen activo. Vale, lo aceptas. O puedes aceptar que haya un sistema de creación de dinero vía crédito que sea lo máximo privado o lo máximo estatal. La teoría moderna monetaria lo que te dice lo máximo estatal, es decir, que el gobierno sea el emisor de liquidez de primer recurso, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, lo que está haciendo es una transferencia de riqueza del sector privado al sector público, aumenta el peso del sector público en el camino de entrada y aumenta el sector público en el camino de salida también. O un sistema de creación de dinero privado en el que la corresponsabilidad crediticia se mutualice, pero a la vez se penalice vía privada, es decir, vía los bonistas y los accionistas, la concesión de crédito que no sea adecuada, etc. No es ninguna sorpresa que en España, por ejemplo, el agujero bancario más absolutamente brutal se generase en las cajas que no tenían accionistas privados. Claro, ¿tú te imaginas esos ratios de solvencia y esos ratios de liquidez si un inversor estuviese invirtiendo en las acciones de ese banco? ¿De acuerdo? Entonces, la posición de mi teoría es, yo no quiero que haya una limitación de la democratización del crédito porque el progreso es parte de todo eso y dentro del progreso está que a veces te equivocas invirtiendo y a veces no, eso es, ¿vale? Pero lo que no quiero es que se empiece un proceso de limitación de la creación de dinero desde el sector privado, es decir, limitar la democratización del acceso a crédito de los ciudadanos y de las familias y de las empresas para fortalecer, que es lo que está ocurriendo ahora mismo, para no solamente fortalecer, sino priorizar constantemente la financiación de los estados, no solamente en cuanto a liquidez, sino a un tipo de interés muy por debajo de lo que indica su solvencia y su liquidez. Sí, por hacer un par de comentarios históricos sobre muchas de las cosas que estás comentando, ya sabes que a mí me gusta mucho la historia, creo que a ti también. Cuando se estaba creando la Fed se crea, o sea, se estaba buscando crearla hacía muchos años, ¿no? Pero se crea sobre todo a partir de la crisis de 1907. Y en la crisis de 1907 se produce eso que hemos hablado antes, que es una ruptura del precio par en algunos bancos, en algunos, no en todos. Y lo que termina ocurriendo es que JP Morgan hace una especie de que es un banco privado estadounidense,
hace una especie de club privado muy selecto, ¿no? Hace una especie de club privado de bancos donde entre ellos se dicen, mira, vamos a dar una especie vamos a darnos una carta de credibilidad entre nosotros, vamos a ver que entre nosotros hay una especie de pánico aquí, tenemos que salir vivos del pánico todos, pero ahora, ¿quién va a entrar dentro de este club? Y por cierto, ¿qué se hacía en el club? Si uno de estos que están dentro del club que genera JP Morgan, ve que tiene mucha salida de depósitos y le piden su oro ahí como por los depósitos, van a llegar el resto y te van a dar préstamos de emergencia. Préstamos de emergencia que, por cierto, no tienen nada que ver con los préstamos de emergencia que da ahora la banca central, que eran préstamos de emergencia en los que te pedían un riñón si podían o tu primogénito. Es decir, te pedían un montón de cosas y se entendía que te pedían un montón de cosas porque pues ser capaz de... La idea era que no hicieras negocio con este préstamo de emergencia. Yo no te puedo dar un préstamo al 0% y luego ya tú lo sigues prestando por ahí. No. Aquí es un préstamo a la Budget, que decía Walter Budget, con penalidad, para que te duela. Es decir, que sobrevivas, pero que duela. Aquí no puedes salir, no puedes... Entonces, estos bancos, curiosamente, esta forma de salir de la crisis bancaria fue exitosa, pero fue problemática, porque se dijo... Esto es un sistema muy exclusivo. Está dejando fuera a un montón de bancos. Y lo que queremos hacer es lo mismo que hizo JP Morgan, que es una especie de banco central privado, pero donde en el club pueda entrar cualquiera. Y claro, ¿qué pasa si en el club entra cualquiera? Es decir, ¿qué pasa si no le exiges ningún criterio de entrada al club? Pues que entonces el pool de recursos común que pones se esfuma en medio segundo, y es un poco lo que terminó pasando un poquito después con la Fed en los años 30, bueno, en los años 20 con la expansión, en los 30 con los problemas, y al final entiendo cuál era el punto de crear la Fed así, es decir, fuera, dentro de la cámara, era una cámara de compensación privada, dentro del banco privado, dentro del banco central privado que se había generado sin querer JP Morgan, hacía calor y entre ellos se protegía. Y fuera hacía mucho frío. ¿Y ahora cuál era el criterio de entrada en esta cámara de compensación banco central privado? Era que primero abrir tus balances. Tenemos que ver el resto que tienes ahí porque te voy a dar préstamos. Si te voy a dar préstamos, yo puedo perder lo que te vaya a dar de préstamos. Así que aquí entre nosotros tenemos que ser transparentes, no necesariamente para afuera, pero entre nosotros sí, porque te vamos a dar préstamos de emergencia. Y puede ser que una vez que te abran los balances, yo no te acepte, porque, oye, tienes un montón de basura en el activo y estos son pérdidas que tienen que sufrir tus bonistas, como tú estabas diciendo ahora, tus acreedores, incluso que pueden llegar a tus depositantes. Entonces, entre ellos, entre los propios bancos, de forma orgánica, diríamos, generaron un banco central privado. Entonces, esto es algo bien interesante porque la pregunta es, y yo ya sé que con el comentario histórico ya te he ido, ya sé también de qué pie cojeas tú y también que es el mismo que coge yo, parece que los bancos centrales son algo natural en una economía. Lo que no parece tan natural es que el Banco Central sea público. Sí, no sé. Claro. Lo que no tiene ningún sentido es que el Banco Central sea público, ¿verdad? Tenemos que entender que eso que tú has explicado muy bien no deja de ser una subasta modificada, ¿no? Es decir, tú tienes una serie de entidades que están trabajando dentro de un mismo entorno, una entidad tiene un problema, el resto de las entidades dicen, déjame ver tu balance y yo estoy dispuesto a prestarte a cambio de una remuneración del riesgo, etcétera. Y por lo tanto, al ser lo que se llama un modified auction, una subasta modificada, lo que haces es que limitas el riesgo de transmisión a los depositantes y a los prestatarios, pero también es importante entender que hay constantemente un proceso en el que se está analizando la diferencia entre la credibilidad crediticia de un emisor y del otro, ¿de acuerdo? Entonces, como tú bien dices, eso no parecía suficiente y se busca externalizarlo y llevarlo a todo el sistema bancario con una Reserva Federal. ¿Por qué la Reserva Federal es privada? Muy sencillo. Porque el objetivo de la Reserva Federal tiene que ser privado si lo que va a hacer es defender el poder adquisitivo de la moneda y la credibilidad crediticia del sistema. Si no es privado, el Banco Central siempre va a tener como objetivo monetizar cualquier y todo déficit del Estado y traspasar vía inflación
el problema a los ciudadanos. Claro, tú dices, bueno, siendo un club privado en una subasta modificada, ahí puede haber una actitud oligopolística en la que se tomen medidas que vayan en contra de los intereses generales. No, no puede pasar a menos que el que esté diciendo eso considere que los intereses generales son los intereses del gobierno, que es distinto, ¿vale? ¿Por qué? Porque en una subasta modificada y en un proceso de intercambio de liquidez entre bancos, lo que estás constantemente es reevaluando el activo. Y se está reevaluando el activo entre distintos bancos que tienen además el interés de, si es un activo atractivo, pues tomar ese activo, ¿verdad? Y por lo tanto se va a dar un precio lo más ajustado a la realidad posible. En la única manera en la que tú puedes considerar que un banco central privado es negativo es si tu objetivo es que el Estado se financie siempre y en cualquier lugar muy por debajo de lo que es su solvencia crediticia y su capacidad de repago. Es decir, que tu objetivo es destruir el poder adquisitivo de la moneda, porque dinero, crédito, lo mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo explica fantásticamente Joseph Salerno en este fantástico libro, Money, Sound and Unsound. La Reserva Federal, en su concepción original, lo que está pasando ahora es otra cosa, en su concepción original, es la manera más cercana a tener la democratización de crédito, la valoración correcta de la asunción de riesgo, porque los tipos de interés de los demandantes de crédito no se están disfrazando con política monetaria, ¿de acuerdo? Y a la vez es lo más cercano a ponerle un patrón oro al Estado. ¿Por qué? Porque cuando el Estado aumenta demasiado su déficit y aumenta demasiado su deuda, emite demasiada deuda, etcétera, y se dispara la inflación, ¿qué es lo que hace la Reserva Federal? Sube los tipos de interés, ¿de acuerdo? Precisamente como el corsé que le supone al Estado. ¿Qué es lo que ocurre? Que si no sube los tipos de interés y además la política monetaria tiene como objetivo que el Estado se financie siempre más barato, es en el momento en el que tú haces el activo supuestamente de menor riesgo, el bono soberano, que es dinero, ¿de acuerdo? Artificialmente caro, es decir, que se financia mucho más a tipo mucho más bajo, es artificialmente caro, lo que estás haciendo inevitablemente es que todo el activo del sistema financiero esté tomando muchísimo más riesgo por mucha menos rentabilidad, ¿de acuerdo? Es decir, si yo disfrazo la solvencia del emisor de deuda, el gobierno, y disfrazo el coste de esa emisión de deuda, inmediatamente, por definición, en el momento en el que miras el activo y el bono soberano es el activo de menor riesgo, todo lo demás que yo estoy prestando, inevitablemente lo voy a hacer tomando mucho más riesgo y además por mucha menos rentabilidad. Por eso es normal que salta una crisis financiera por algo que es muy pequeño en el balance, pero por donde de verdad se manifiesta y se genera y se prolonga es por el lado del activo de menor riesgo, que es la deuda. Sí, hay algún... por no estar de acuerdo en el 100% de lo que decimos, yo estoy de acuerdo solamente en el 99,9 contigo, Dani. No pasa nada, se puede estar en desacuerdo. Pero es un tema creo que secundario, pero sí me interesa también saber tu opinión. En general, creo que los bancos privados, la Fed hoy en día es privada, pero es un banco nominalmente privado, realmente es un banco público, ¿verdad? Entonces hay alguien que te podría decir, cuidado que la Fed es privada, y esto siempre pasa, y siempre tengo estas discusiones, y es verdad, es nominalmente privada, pertenece a los bancos del sistema de la Fed, entonces alguien podría decir, bueno, es privada. El Banco de Inglaterra fue privado hasta la Segunda Guerra Mundial. De facto, la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, le dio una carta blanca al gobierno inglés y le dijo al gobierno británico, le dijo, toma, lo que necesites, y por eso se cae el patrón oro. Claro. Entonces, sistemas así donde haya un banco central que no ha sido monopolista, aunque haya sido un banco que haya sido privado pero no monopolista, no hay muchos en la historia. Hay algunos, casi
todos son accidentes históricos, no sabemos ni cómo ocurrieron, ni por qué, y de repente resulta que eso funcionó muy bien. El más claro que yo tengo más estudiado es el de Escocia, ¿no? También tenemos la banca libre, eso la es, claro. escocesa, tenemos el de Canadá, ¿no? Que también es bastante menos estudiado porque había mucha más concentración bancaria, pero en cualquier caso, y es mucho más moderno, pero en cualquier caso pues son experimentos un poco extraños que usualmente cuando funcionan generan problemas. Problemas no de índole económica, pero problemas de índole política. Resulta que los ingleses, que tenían un sistema bancario que más o menos funcionaba porque el Banco de Inglaterra no era cualquier animalada, no hacía cualquier animalada, eso sí, o sea, era muy, muy conservador, como los cánones de un banco central, pero aún así miraban para arriba y decían, estos vecinos nuestros del norte, que encima casi siempre los hacen así un poquito de menos, que tienen un sistema bancario que funciona mejor que el nuestro, así que nos lo vamos a cargar. Y se lo cargaron. Se lo cargaron a mitad del siglo XIX, la famosa ley de Peel, que le gusta a muchos liberales. Es una ley que no solamente restringe increíblemente los activos monetizables, sino que también restringe mucho la libertad banquesa. Claro. Yo creo que tú has dicho algo, yo creo que tú has dicho algo que es extremadamente importante, ¿no? Que es, mucha gente dice, no, es que, hombre, por favor, la Reserva Federal es privada. Hombre, la Reserva Federal no es privada cuando el presidente de Estados Unidos nombra al gobernador de la Reserva Federal y, además, cuando el presidente de Estados Unidos dispara el déficit, resulta que la Reserva Federal, con la inflación persistente, en vez de mantener los tipos elevados y reducir el balance, decide retrasar la reducción del balance. ¡Hombre! ¿Entiendes? ¿Qué es lo que pasa? Lo que al final el problema es, por eso para mí es tan importante, sin negar la importancia de la teoría austriaca, que creo que es absolutamente clave, es tan importante empezar por el problema de fondo, que es el Estado. Es decir, el limitar la capacidad del Estado de convertirse en el proveedor único y el proveedor de primera instancia de liquidez, por la sencilla razón de que tiene todos los incentivos para destruir la capacidad de repago de su propia emisión. Claro, tienes clientes cautivos, vía ley, vía la opresión, vía la represión y vía la coerción. Bien, pues una vez que entendemos eso, lo que tenemos que entender cuáles son los males menores, ¿vale? Males menores. Entonces, efectivamente, todo lo que tú dices es completamente correcto y se empezaría a solventar vía regulación cuando en el sistema bancario estuviese igualmente, no penalizado, pero igualmente valorado el riesgo crediticio estatal que el riesgo crediticio de Dani Fernández o de Daniel Lacalle, ¿de acuerdo? En el momento en el que tú subviertes el proceso de análisis de crédito y de análisis de riesgo y le estás dando un beneficio competitivo al Estado para financiarse muy por debajo de los niveles que sugiere su solvencia y su liquidez, estás inmediatamente generando el incentivo perverso a que ese sistema de subasta modificada se convierta en un problema en vez de una solución. Sí, sería tan sencillo como lo siguiente. Fíjate qué sencillo sería. En el momento en el que tú dejas de poner como activo sin riesgo el bono del Estado. Y entonces, todas las noches en el sistema de liquidación, en la banca, en vez de ser los que tienen más bonos del Estado, los que están proveyendo de liquidez al sistema, lo que tendrías sería una reasignación de riesgo al Estado y a los emisores de deuda privada, absolutamente. Claro, ¿cuál es la diferencia en eso? La gente no entiende que mantener la burbuja estatal genera muchos más efectos negativos y, lo más importante, más generalizados sobre la población que no tiene ningún tipo de riesgo tomado, que la posible, si existiese, burbuja o equivocación a la hora de crédito de la banca privada, ¿no? Pero por eso para mí es tan importante cuando se dice, no, primero hay que acabar con la reserva fraccionaria y después introducir el patrón oro. Acabas de regalarle al gobierno la nacionalización de la economía, ¿sabes?
y además te va a seguir destruyendo el poder adquisitivo de la moneda. No te digo que una cosa y la otra no sean correctas, lo que te digo es la prioridad. Lo último que puedes hacer en esta vida es, ante los desequilibrios que se puedan generar en un sistema imperfecto en el que hay entidades privadas y un ente público, es eliminar las entidades privadas y aumentar masivamente el porcentaje de control del ente público. Lo que tienes que hacer es al revés, ¿vale? Y por eso yo lo que digo es que la solución a las crisis financieras, no la solución, crisis financieras va a haber, pero la reducción del impacto no deseado de las crisis financieras sobre los agentes que no tienen ningún tipo de involucración en esos activos es precisamente no mantener el constructo legal falaz de que prestar al Estado requiere cero capital. Sí, quizá por vincular justamente este último comentario, estos últimos comentarios que estabas haciendo con tu propia teoría que nos has explicado al principio del vídeo, si el dinero, al menos hoy en día, es una forma de crédito, la mejor idea de hacer un buen dinero, para hacer un buen dinero, para generar un buen dinero, es incrementar la calidad del crédito subyacente. Si lo que estamos haciendo constantemente es mentirnos al solitario, hacernos trampas al solitario con la deuda del Estado, suponiendo que tiene mucha más calidad por regulación bancaria de la que realmente tiene, pues al final lo que estamos haciendo es decir, aquí hay un problema de inflación, de problemas monetarios, pero el problema de inflación y problemas monetarios es un problema del respaldo de la moneda, del crédito que respalda ese activo, y el crédito que respalda ese activo es el crédito público, y el crédito público está, y sobre todo desde el siglo XXI, está constantemente haciendo méritos para destruirse a sí mismo. Entonces, claro, si haces méritos para destruirte a ti mismo y luego te extrañas de que haya vaivenes en el precio de la moneda y erupciones inflacionarias imprevistas, y luego los economistas que entendemos muy mal estos temas puramente financieros que tú hablas de forma pues con tanta propiedad, los economistas decimos es que hay shocks, ¿verdad? Y hay un shock, de repente aparece algo y lo que causa, nos centramos en el shock y nos olvidamos de que hemos hecho, en términos de Taleb, un sistema monetario y financiero débil. Y cuando hacemos un sistema monetario y financiero débil con una especie de ilusión en la que creemos que vale más un activo de lo que realmente vale, y eso es lo que está respaldando la moneda, cuando viene un shock y nos devuelve a la tierra, en vez de echarle la culpa a las ilusiones monetarias que nos hemos hecho antes o al subyacente crediticio que hemos decidido ignorar durante años, le echamos la culpa al shock y no le echamos la culpa a la esencia, si lo quieres ver así, de los problemas monetarios. Claro, es como la gente que se coge una cogorza monstruosa y dice, ay, qué mal me ha sentado la última copa, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Pero además, piénsalo desde este punto de vista. Toda la gente que piensa que los shocks, las crisis financieras, los ciclos económicos de mala inversión vienen de que los bancos son, repito, tontos y malos todos a la vez, ¿ok? Piensa por un momento lo que es una burbuja en lo que tú quieras. ¿Qué es una burbuja inmobiliaria? Que suben los precios muy por encima de la capacidad de valoración por el sector privado de esos activos y de repente se desploma la demanda marginal y cae el precio. ¿De acuerdo? Bien, lo entendemos todos, ¿no? Bien, pues entonces ahora analiza qué es más peligroso. Que se genere una burbuja en el sector inmobiliario y que corrija, o que se genere una burbuja en el sector público, en la deuda pública, y que corrija. ¿Qué es más peligroso? Claramente lo segundo. ¿Por qué? Porque lo primero, si te has comprado una casa y has hecho una mala inversión y ha bajado de precio, el impacto es sobre un porcentaje de personas muy pequeño. ¿De acuerdo? O inversores. Si mañana el Bitcoin se va a cero, pues adiós los que han invertido, por ejemplo, no digo que vaya a pasar, a ver que luego vienen los fans del Bitcoin y me atacan. Me da igual. Si mañana 5 empresas de la bolsa se van a cero, son los accionistas los que sufren. ¿Qué es lo que ocurre cuando el emisor de la deuda está
es donde se está generando la burbuja, que es lo que habló en La Gran Trampa. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que sufre todo el mundo. Y claro, mucha gente me dirá, pero bueno, ¿qué dice Daniel? Si la crisis de 2008 la sufrimos todos y no teníamos todos hipotecas, subprime, etcétera. Vuelvo a repetir. La única razón por la que la sufristeis todos y la sufrimos todos fue porque la parte del activo que se desplomó, junto con esa pequeña parte del activo que era el sector inmobiliario, es la que está invertida en activos soberanos. Por eso se hizo un banco, por eso el Banco Central, en su poca independencia, hace que compra bonos del Estado. ¿Para qué? Para disfrazar la prima de riesgo o, es decir, la pérdida de la credibilidad crediticia del emisor. Claro, no es ninguna casualidad, ¿no? Entonces, ¿y con qué compra esos bonos del Estado? Con bonos del Estado, si es que es fantástico. ¿Entiendes? Dinero que es bono del Estado indirecto. Ojo, claro, porque mucha gente te dice, oye, no, lo compra aumentando la cantidad de dinero. ¿Y cómo se aumenta la cantidad de dinero? Con bonos del Estado. Es decir, si la gente entiende que un banco central no puede emitir ninguna moneda que el Estado no esté consumiendo en pasivos actuales o pasivos realizados o no financiados, que, ojo, es lo mismo, ¿de acuerdo? Si no entiende eso, siempre va a decir, la culpa es del Banco Central, la culpa es de los bancos privados. No, oye, el Banco Central no hace absolutamente nada con la cantidad de dinero que el Estado no esté acumulando en pasivos. Es decir, ahora, por ejemplo, te dicen, no, hombre, Daniel, el balance de la Reserva Federal está bajando y el déficit está subiendo. Entonces dices, no tienes razón. ¿Y qué te crees que está haciendo todo el mercado? Descontar que dentro de un año van a tener que ponerse a comprar los bonos del Estado igual. Y de hecho es lo primero que han hecho. ¿Entiendes? Lo primero que han hecho ha sido anunciarte que mantiene los tipos de interés, pero que va a reducir el ritmo de reducción del balance, que es aumentar la cantidad de dinero en el sistema, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que esa reserva federal que se crea para que sea un sistema de subasta modificada en la que un grupo de bancos compiten por la toma de riesgo y por la normalización de los desequilibrios dentro del sistema financiero, que es perfectamente aceptable, se ha pervertido poniendo por encima un objetivo prioritario que ni es el empleo ni es la inflación, sino que es que el Estado siempre se financie a tipos muy por debajo de lo que indica su credibilidad crediticia. Y dices, ¿y por qué lo hacen? Porque si tú sabes que tienes un problema de burbuja en el activo de menor riesgo, si mañana, ¿por qué la Reserva Federal o el Banco Central Europeo se ponen a comprar bonos del Estado cuando supera la rentabilidad exigida del bono cierto límite? Porque la Reserva Federal sabe que si el bono del Estado, que es supuestamente el activo de menor riesgo, supera el 5% a 2 años, se te va a ir al carajo todo lo demás en el activo, ¿sabes? Entonces es en realidad, que es lo que le decía yo al querido Philip Bagus, en realidad el Estado rescatándose a sí mismo, pero no es pero no caer el coste a los demás en forma de inflación. Claro, entonces la manera en la que el Estado se rescata a sí mismo, es verdad, necesita que el resto de los activos del sistema financiero también se mantengan relativamente rescatados, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que está creando es inflación primero de activos y luego de precios, porque la gente muchas veces se cree que la inflación es que sube el precio de la carne o que sube el precio del aceite. No, mis queridos amigos, la expansión cuantitativa genera una gigantesca inflación en activos de riesgo. Suben los precios de los bonos, suben los precios, baja la rentabilidad de los bonos, sube el precio de los activos financieros. Claro, estás literalmente inflando y por lo tanto depreciando el valor de la moneda. Claro, la creación de dinero nunca es neutral. Entonces,
lo que te intentan vender desde la teoría moderna monetaria hasta cualquier tipo de neochartalismo, keynesianismo, ya no sé ni cómo se llaman, es cuál es la manera en la que consigues que la creación de dinero sea perfectamente neutral. Y nunca la vas a conseguir, porque es una ridiculez. La creación de dinero artificial siempre beneficia desproporcionadamente al primer receptor de dinero, que es el Estado, y siempre perjudica masivamente al último receptor de dinero, que es el salario real y los depósitos de los ciudadanos. Es decir, estás destruyendo el poder adquisitivo de la moneda. Sí, bueno, aparte, las diferentes familias keynesianas, si hay algo que los une, es esta idea de la oferta y la demanda agregada. Es decir, ellos dicen, bueno, puedo crear todo el dinero que sea y no va a haber problemas en la economía, siempre y cuando la demanda agregada sea inferior a la oferta agregada. De hecho, lo que ellos dicen es que en ese impasse, en ese interim, en ese tiempo en el que tú estás expandiendo monetariamente mientras la demanda agregada es débil, lo que estás haciendo es incrementar esa demanda agregada, pero como la oferta agregada está más o menos, sobre todo a corto plazo, más o menos fija o estanca, lo que estás haciendo simple y llanamente es evitar una rueda deflacionaria de destrucción de actividad económica por insuficiencia de precios, ¿no? Entonces, un poco claro, los insuficiencia de precios. Pero el problema piensa en la falacia de ese argumento, ¿no? El primero es, claro, te dicen, no, hombre, Daniel, aumentas la oferta agregada, por lo tanto, la demanda agregada que va a estar por debajo, entonces eso no va a generar inflación. Pero ¿de dónde ha salido que el Estado, y mucho menos el Estado como proveedor único de liquidez, es capaz de aumentar la oferta agregada en todos los bienes y servicios en los que la demanda es distinta? Es que es negar... Sí, es una locura. De hecho, la gran crítica es microeconómica, ¿no? Y es, basta con que llegues al límite en la oferta agregada de un factor productivo con factores productivos complementarios para que cuando choque ahí, cualquier incremento en la cantidad de dinero no se va a trasladar a incremento de oferta, perdón, no se va a trasladar así a ningún incremento de producción, solamente se va a trasladar a incremento de precios, incluso con factores productivos ociosos, ¿no? Que es la gran... Claro, porque lo que el neochartalismo... Llegaste a un tope, a un lugar donde no se puede seguir incrementando la producción de algo, al menos a corto plazo. Es que es una visión autárquica de la economía y de suma cero. Piensa esa visión de la economía que el Estado, que es una construcción política, y la emisión de moneda, que es una construcción política y legislativa, ¿vale? Eso está construido dentro de todo el sistema económico 100%. No asume ninguna importación y no asume ningún insumo que venga de fuera, ¿de acuerdo? Entonces, claro, tú dices, no, hombre, como decían en Argentina, si producimos todo lo que necesitamos, nunca vamos a tener inflación. Y te vas a un 100% de inflación porque nunca eres el productor de todo lo que necesitas y sobre todo porque el Estado como emisor de moneda no sabe qué es lo que tú necesitas, qué es lo que necesita la economía, ¿no? El Estado lo único que es capaz de hacer es generar mayor capacidad, exceso de capacidad, precisamente en las cosas que no son las que te van a llevar a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, ¿sabes? Entonces, la idea en realidad es un subterfugio para justificar la nacionalización de la economía. La idea del neochartalismo, de la MMT, etcétera, no es que sean tontos, es que ellos saben que la mejor manera que tú tienes de expropiar a los sectores privados y de expropiar los bienes y servicios de la economía es vía la destrucción de la unidad de medida de todos esos bienes y servicios. O sea, porque es una transferencia de riqueza del sector privado al sector público. Por eso no se les cae la cara de vergüenza diciendo, no, el Estado crea toda la moneda que desee al principio y si sube la inflación, cosas que pasan, como se les va a ocurrir, entonces lo que hacemos es retirar cantidad de dinero subiéndote los impuestos a ti. Claro, es la nacionalización de la economía, ¿no? No es que sean tontos, es que cualquier comunista sabe que incluso en un régimen comunista la expropiación de los activos productivos es muy complicada, extremadamente complicada. Pero lo que sí sabe es que si lo que hace es forzar
la utilización de una moneda y destruye el poder adquisitivo de esa moneda, está literalmente expropiando la riqueza de la economía vía la destrucción del activo, ¿de acuerdo? No es que sean tontos, es que son muy listos. La cuestión es no caer en la estupidez de ellos pensando que es el problema del sistema monetario actual, que si haces el 50% de la salvajada que propone la MMT, no va a pasar nada, ¿no? O sea, el Banco de Inglaterra tiene un informe en el que dice, si imprimimos todo el dinero que queramos, no es una buena idea porque va a generar inflación, la gente es más pobre, no vamos a poder llegar a fin de mes, etcétera, etcétera, etcétera. 3 páginas más adelante te dice, pero podemos crear la cantidad de dinero que queramos según nuestro análisis. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los ciudadanos? Que dicen, hombre, pues yo entre el 50% y el 100% me quedo con el 100%, hasta que se dan cuenta, como ha pasado en Argentina, de que has destruido la economía, ¿no? Sí, ¿Por sí. qué? Perdona que me extienda con esto. ¿Por qué? Porque toda esta gente de la MMT te dice, Daniel, no tienes ni idea. Porque un Estado monetariamente soberano puede incrementar la cantidad de dinero todo lo que quiera. Y dices, un momento, ya te han engañado. ¿Qué es lo que hace un Estado monetariamente soberano? Que la cantidad de moneda que emite sea menor que la demanda global que hay de esa moneda. Por lo tanto, el Estado monetariamente soberano no es un constructo que se mantenga eternamente. Es que, como todos los imperios, te puedes cargar al Estado monetariamente soberano, como ha ocurrido en tantísimas ocasiones. Por eso, entrar en la falacia de, no, es que el ejemplo de Argentina no vale porque no es monetariamente soberano. El ejemplo de Turquía no vale porque no es monetariamente soberano. El ejemplo de Irán no vale, claro. Fíjate qué teoría tan cojonuda es, que no sirve para ningún país, hombre, qué casualidad, porque tampoco sirve para Estados Unidos, porque resulta que Estados Unidos con 2 billones de déficit tiene una inflación acumulada del 25% en 4 años. Sí, si te parece que estoy quizá abusando un poco de tu confianza, llevamos hora y media, pero voy a abusar un poquito más de tu confianza y es pasar algunas preguntas, si te Venga, parece. eso sí, que el problema son... vamos. En vez de estar yo solamente tirándote mis preguntas y lo que a mí me interesa, pues hay bastantes comentarios. De hecho, hay muchos Venga. comentarios como este, parecidos a este, gran invitado, un directo fantástico, así que bueno, solo dar las gracias a todos y un montón más, que no voy a poner ahora a todos, pero un montón más que, pues evidentemente las gracias, Daniel, porque pues yo también estoy muy de acuerdo con todo lo que nos están diciendo aquí, de que efectivamente la charla, pues gracias a ti, evidentemente, es de un nivel muy, muy elevado y bueno, pues nos vas a dar tiempo para verla más despacio y estudiar muchas de las cosas que nos has dicho. Pero vamos a pasar con pregunta ya puramente, y es, pues aquí nos dice Gonzalo, me interesa pues la opinión de Daniel acerca de cómo hubiese sido el desarrollo económico que hemos experimentado en las últimas décadas sin haber salido del patrón oro. Es una gran pregunta. Si no hubiésemos salido del patrón oro, el nivel de crecimiento económico que hemos vivido en estos años no se hubiera dado bajo ningún concepto. Hubiéramos tenido, es verdad, obviamente, no, y no es inventarme el pasado. Tenemos la evidencia de que antes del patrón oro las crisis económicas eran más abruptas pero menos frecuentes. Lo que es verdad es que cuando tú tienes una democratización del crédito de tal calibre que ha llevado a que países emergentes se financien a tipos que jamás se hubieran financiado, etcétera, etcétera, el nivel de creación de riqueza ha sido muchísimo mayor, pero las crisis financieras son más frecuentes y menos abruptas. Y menos abruptas es importante entenderlo. Entonces, por eso lo que tenemos que hacer es intentar buscar la manera en la que esos efectos sean los menores posibles. Y vuelvo al punto. Para mí, la solución, no la solución, porque nunca iba a haber una solución perfecta, pero la solución de menor impacto para los ciudadanos es que no se mutualice el exceso de riesgo estatal. Recuerdo un comentario que decía Hayek. Hayek decía, cuando incrementamos mucho la cantidad de capital en la economía, incluso si lo hacemos en una burbuja, pues tiene graves problemas, ¿no? De dislocación, de poner recursos que son muy escasos en la economía en lugares que no tienen tanta relevancia.
pero tiene una ventaja al fin y al cabo, y dices que esos lugares donde se suelen colocar tienden a ser lugares en los que se te queda el capital fijo a largo plazo, se te queda en un lugar que es subóptimo, pero por lo menos se te queda, ¿no? Tienes No ahí un hace daño. ¿El qué? No hace daño. Yo creo que esa es la clave. Yo creo que la clave de ese mensaje que mostraba Friedrich von Hayek es que eliminar la mala asignación de capital es imposible, ¿no? Porque nuestra Propio proceso propia de mercado es eso. El propio no, y proceso de porque mercado es darte incluso cuenta si que yo te fuese equivocas. el mayor experto de todo en el mundo, me equivocaría en algunas cosas. Probablemente decidiría desarrollar mucha más inversión hace 30 años en el VHS y no pensar en el streaming, ¿no? No lo sé, me da igual. No puedes pensar que no va a haber mala asignación de capital. Lo que tienes que pensar es cómo puede haber un sistema en el que la destrucción creativa permita que ese proceso de mala asignación de capital se convierta en algo que luego genera crecimiento. Es decir, quiebra Enron, pero hoy, gracias a los velociraptors de Enron, tenemos cosas como el streaming. Mejor explicado imposible. Otra pregunta. Nos vamos cuando tú quieras, ¿eh? Yo ya No, adelante, vamos a las preguntas, pobre gente. Nos dice Joseph López, nos dice, bueno, ¿qué implica el nuevo paradigma de Bitcoin? ¿Es la herramienta? Sí. Tú antes estabas hablando de que por ahí los Bitcoin te critican, no te critican. Bueno, ¿qué piensas No, me sobre critica. Hombre, es que el problema de los inversores en Bitcoin es que funcionan como una secta. Tienes que ser creyente, me da igual, ¿no? Yo no soy creyente Creo que en han nada. mejorado un poquito últimamente. Creo que No, en parte tus charlas también han ayudado. Cuando sube el precio yo, del Bitcoin, no, Yo ya no. creer solo creo en Dios. En todo lo demás, tengo que ver el precio. No, el paradigma de Bitcoin es muy interesante porque sí puede funcionar, todavía no, pero sí puede funcionar como un freno que no podría funcionar el patrón oro. Tienes aquí un libro de Hayek, precisamente, que se llama Choice in Currency, en el que explicaba, antes de que existiera Internet, Bitcoin y toda la locura monetaria actual, que precisamente la creación de monedas independientes que le dan la capacidad a los ciudadanos de elegir cuál es la mejor reserva de valor, funcionan de una manera muy importante como corsé a los estados a la hora de expandir la cantidad de dinero de manera salvaje, ¿no? Entonces, yo lo veo de una manera, me parece muy interesante Bitcoin y además, sobre todo, me parece muy interesante como startup de moneda que ha pasado poco a poco, ¿verdad?, por distintos estados y todavía no es unidad de medida generalmente aceptada. Nadie es capaz de saber cuánto vale esto en Bitcoins, o muy poca gente, alguno habrá, ni es un método de pago generalmente aceptado, pero está en el proceso, ¿no? Y yo creo que ese proceso de tener monedas independientes va a limitar mucho, fíjate si lo limita, que los bancos centrales del mundo que hubieran estado encantados de lanzar las CBDC hace 2 años, todavía no se han atrevido. Y los que se han atrevido son desastres absolutos, ¿eh? O sea, Eso también. los poquitos que lo han hecho Madre. están con problemas gravísimos y bueno, básicamente es que la población la está rechazando, o sea, no es un Claro. tema, pero bueno. Hay aquí una pregunta que quizá la vamos a intentar, bueno, vamos a leerla primero. Dice, ¿cómo puede ser que los bancos españoles prefieran que los ahorradores clásicos vayan directamente a comprar deuda del Estado que comprarlas ellos y ofrecer unos depósitos con menor rentabilidad? Un poco la idea es, el banco es una especie de dealer Mecanismo de... que operaría con su balance. Tú me dejas un depósito a mí, yo compro la deuda pública, el diferencial de interés me lo quedo yo. O si te prefieren que hagan una actividad de brokeraje. Ven conmigo, yo te pongo en contacto con, te compro yo la deuda pública, pero te la deposito a ti, ya no la tengo yo, no queda dentro de mi balance y yo simplemente te cobro un fee por ir a comprar esta deuda pública. Entonces la pregunta es ¿qué incentivos tendrían los bancos a hacer una u otra? Bueno, es que primero, los bancos no prefieren que los ahorradores clásicos vayan directamente a comprar deuda del Estado, ¿vale? Esto es importante, esto es lo primario. En vez de comprarla a ellos, no, es que los bancos tienen deuda del Estado hasta el Corvejón. Los bancos, el activo de un banco, tiene una cantidad de exposición directa e indirecta a deuda del Estado brutal, ¿de acuerdo? Y funcionar como brokeraje, si ya lo hacen, tú vas a tu entidad bancaria y dices yo quiero comprar bonos del Estado y te cobran una comisión, un problema. Pero yo creo que lo que él ve es que si los bancos comprasen toda la deuda pública,
le darían a él más rentabilidad por sus depósitos. Creo que eso es lo que dice, ¿no? Porque veo aquí, creo que a lo mejor no quiere Sí, poner quizás menor. lo que podemos hacer simplemente es apalancarnos de la pregunta para ver cuál es el incentivo del Los banco a bancos hacer una cosa, no, brokeraje o dealer. sí, no, los bancos no tienen ninguna preferencia, en ese sentido, y de hecho los bancos por legislación tienen un perverso, no perverso, un obligado desincentivo a ahorrar, se penalizan los depósitos, en el Banco Central, y además un incentivo a acumular deuda pública. Hay aquí otra pregunta, nos dice, la he perdido aquí, nos dice, es un comentario que has hecho antes de, bueno, ¿el crédito es adelantar la producción del futuro o siempre tiene que existir ahorro previo para que pueda generar el crédito? Es decir, ¿necesitas un activo ya presente o necesitas pues una expectativa más o menos creíble de que vas a generar algo en el futuro sin que necesariamente tener algo en el presente? Esta pregunta es muy importante porque mucha gente dice, los bancos crean dinero de la nada. Si los bancos creasen dinero de la nada, no quebraría ninguno, ¿no? Los bancos prestan en proyectos en los que hay una parte que nosotros ponemos de capital, otra parte que pone el banco de capital, es decir, lo que llama existir un ahorro previo, ¿vale? Para que se pueda generar ese crédito, ¿de acuerdo? No es adelantar la producción del futuro, es el valor presente neto de la rentabilidad generada por esa inversión, ¿de acuerdo? Ajustada, obviamente, y descontada por la tasa de riesgo. Por eso, si yo pido una hipoteca a 40 años, tiene un tipo de interés muy diferente a una hipoteca a 5 años, si la pidiese, y si yo pido una hipoteca a 5 años o a 40 años, la cantidad de capital que tengo que poner con respecto a la cantidad de deuda que me van a conceder también va a ser diferente, ¿no? Sí, al final supongo Lo que probablemente dice es, no, tiene que haber un 100% de ahorro previo para que me presten. Claro, en un sistema en el que no hubiese reserva fraccionaria, solamente le prestarían a alguien que, a que el préstamo estuviese garantizado en un 100% de su valor presente neto por sus activos que ya tiene. Es decir, solamente le prestarían a los ricos. ¿De acuerdo? Y además de solamente prestar a los ricos, también le prestarían a tipos absolutamente desorbitados para lo que conocemos hoy. O sea, la mutualización del riesgo, como decíamos antes, es también la mutualización de la democratización del crédito. Sí, si se quiere ver así, quizá tú has hablado de valor presente y claro, la idea es, si tengo un buen proyecto, quizá no tengo algo tangible, bueno, siempre hay que tener Sí, algo tangible para adelantar algo, ¿no? Para decir, yo también, o sea, tengo que tener incentivo a que esto salga adelante, ¿no? claro. Entonces siempre te pide, cualquiera que te pide un crédito usualmente te pide algo, ¿no? A un Sí, adelanto, el sí, que sí. sea, ¿no? Típicamente en hipoteca se dice mínimo un 20% del valor de la vivienda lo tienes que entregar tú para que pues tengas cierto incentivo que si todo va mal pierdas un 20% y no quieras un colchón, ¿no? Que lo que llamarías un margen de Sí, seguridad en términos de value investing. Pero de alguna manera sí están adelantando capacidad de sí. pago futura, ¿no? Es decir, estás Hombre, diciendo, claro, pero tu claro, capacidad de pago futura depende, o sea, es una estimación de hoy y eso es lo que tiene claro. valor hoy y eso es lo que estás monetizando cuando das crédito. Por eso es tan importante que haya un grado significativo de mutualización. O sea, todos nos podemos equivocar. Tú me presentas un proyecto muy interesante, yo lo considero interesante, te presto y te equivocas. Y, número uno, la responsabilidad crediticia no es biunívoca. No es igual la del que pide prestado que la del que da. ¿De acuerdo? Esto es muy típico porque la gente dice, no, es que los bancos prestaron a gente que no se lo podía pagar. No, los bancos prestaron a gente que decía que se lo podía pagar. ¿De acuerdo? Pero no me importa. Siempre es importante que haya mutualización, precisamente igual que en el mundo de los seguros, precisamente para que si una persona tiene un accidente, a esa persona se le cubra y los demás no vean penalizado masivamente su coste de un seguro. En realidad es lo mismo. Nos dice por aquí, hay otra pregunta también de Stratas, nos dice, se suele utilizar como argumento que el Banco Central tiene que actuar en casos de problemas financieros,
porque si no se cae todo el sistema. Y esto es así, y no hay cortafuegos. Con cortafuegos creo que se entiende, no hay alguna otra medida que amortigüe o que genere algún incentivo anterior a la, a la intervención del Banco Central. Claro, si los tipos de interés flotaran libremente. Si los tipos la única manera en la que tú puedes generar una acumulación de riesgo sistémica es si los tipos de interés no reflejan la realidad del riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, si los tipos de interés flotaran libremente y algunos decidiesen tomar un exceso de riesgo en inmobiliario, tecnológico, que sea, en el momento en el que empezase, porque las crisis se generan varios meses, incluso años, después de que ya se manifieste el riesgo, ojo, ¿no? Entonces, si tú no manipulas el coste del dinero, inmediatamente el mercado, por eso te decía lo de la subasta modificada, inmediatamente en el mercado los tipos de interés subirían y el cortafuego sería no seguir invirtiendo en algo que ya sabes que es una burbuja, ¿sabes? Que lo que hace la bajada de tipos de interés cuando aparecen los señales de una burbuja es precisamente incentivar que se tome mucho más riesgo y penalizar la prudencia inversora. Y ya no quedan prudentes en el sector financiero, ¿verdad? O desaparecen naturalmente porque se los comen los imprudentes. Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, te dicen, pero tú eres tonto, o sea, es importante el concepto que él dice, porque si no se cae todo el sistema. Si todo el sistema no se cae. Lo que pasa es que te da a ti la sensación de que se cae porque dices, hoy la bolsa bajó un 5%, un 10%, me da igual, un 20%. No, o sea, eso no es caerse todo el sistema, eso es una reasignación de precios, ¿de acuerdo? Y esas empresas siguen funcionando, muchísimas de ellas, de hecho, el día que cae la bolsa un 20%, muchas ni siquiera cayeron, otras incluso subieron, ¿entiendes? Se te da la idea de que se cae el sistema basado en el precio marginal de un índice. Por cierto, recuerdo en 2020 que, o sea, al final la Fed, yo estoy pensando ahora solo en Fed, no sé si el resto hicieron lo mismo, pero en 2020, cuando se empezaron a caer los mercados financieros por todos lados, empezaron a intervenir, ¿no? Y rápidamente intervenir sin datos económicos, porque no tenían datos económicos, lo único que tenían eran datos de índices bursátiles. Te estaba cayendo el sector financiero, lo sabías, y a pesar de que la propia Fed dice que puede intentar intervenir en función de algunas variables de alta intensidad de datos, ¿no? Lo que sea, datos del sector empleo que pues, pueden venir hasta semanalmente, aunque típicamente vienen mensualmente. Bueno, sí, pero se te cayó un día y al día siguiente o a los 2 o 3 días empezaste a hacer cosas. Lo que quiere decir es que al final todo eso es una justificación extra, la que sea. Voy a intentar justificar técnicamente que voy a intervenir en este mercado, pero de facto lo único que estás haciendo es mirar el mercado financiero y decir que no se me caiga el Standard & Poor's 500, que se me caiga el Nasdaq o lo que sea. Muy bien, pues vamos a las últimas. Va, la última, si quieres. Venga. Y ya con esto cerramos, porque sí, ya, ahora sí que te estoy abusando de ti y ya esta que sea la última, ¿vale? Dice, ¿cómo puede, y esto es interesantísimo para el área euro, ¿cómo puede el Banco Central Europeo admitir un déficit del 3% anual de los gobiernos y no se pide un tope de deuda, aunque sí se pide, es el 60%, sobre el que no se puede incrementar la deuda anual? Todo es un timo a los ciudadanos. Aquí hay que matizar la pregunta, porque sí se les pide un tope de deuda, solamente que no lo cumple ya ni Alemania. No, el problema, claro, efectivamente, el BCE no pide ese déficit. Eso es un acuerdo de Maastricht. Lo que pasa es que el Banco Central Europeo se encuentra con el problema de la mutualización del riesgo, de la mutualización del riesgo. Es decir, tiene estados que se están pasando el déficit y otros que están cumpliendo, y entonces resulta que intenta controlar todo y entonces se termina por no cumplir con sus propios, pero tiene razón lo que está diciendo, no sé, está incumpliendo su mandato. Piensa cómo se le ocurre a un Banco Central Europeo bajar los tipos de interés, si es que lo hace ahora en junio, con 7 países de la eurozona con la inflación todavía por encima del 3%, incluido España. Claro, prioriza el disfraz de la falta de solvencia de los estados a combatir la inflación. Por eso es tan importante que los bancos centrales sean lo más independientes posible. Muy bien. Todo lo que permita la política que sean independientes, ¿verdad? Que muchas veces no lo permite. Oye, pues sí, he abusado un montón de ti, Dani.
te debo una comida, una cena o algo, porque, oye, Un casi dos gusto. horas aquí Gracias riñendo. por invitarme y que nos veamos de nuevo en la universidad. Muchas gracias por todo.